Bueno, vamos a continuar con la clase. En la parte de que nuestro hermano Ángel nos ha enseñado en esa primera parte, era ver lo que dice, ¿no? De qué es lo que hizo Jesús por nosotros y como dice, ¿qué vino a restaurar Jesús, no? Porque sabemos que primero Adán vino, bueno, Dios creó a Adán y tenía la comunicación directa con Dios, luego Adán, ¿qué hizo? Pecó, ¿cierto? Y eso, ¿quién tenía que solucionar? Alguien tenía que solucionarlo. ¿Y quién le dio solución a eso? Dios hecho hombre, Jesús, ¿verdad? Dios hecho hombre, Jesús. Y como nos decía el hermano Ángel, era algo que ya en los planes de Dios estaba desde antes de la fundación del mundo. Y nos preguntamos, ¿qué tiene que ver eso con la enseñanza de que tenemos la poderosa vida de Dios en nosotros? ¿Por qué es tan importante saber de que Jesús vino y murió por ti, murió por mí? Y al morir y a nosotros al creer en Él, ¿qué hemos recibido? Vida eterna, ¿verdad? Hemos recibido al mismo Cristo en nosotros, ¿verdad? ¿Y eso qué genera en nosotros? ¿Qué genera en nosotros? Esa poderosa vida de Dios. Porque solo los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, que tenemos a Cristo mismo en nosotros, tenemos la poderosa vida de Dios. Las personas que todavía no conocen a Cristo, que no han aceptado a Jesús, ¿tienen la vida de Dios? No la tienen, ¿verdad? Por eso es tan importante que nosotros sepamos que no solamente es que yo hice una oración de creer en Jesús, sino que yo recibí algo, o mejor dicho, a alguien, ¿no? Que es a Cristo mismo. Pero también con Él recibí toda su plenitud. Y en esa parte que nos leyó el hermano Ángel, Romanos 5:17, sí, lo dijeron, ¿verdad? Sí, y en esa parte nosotros nos hemos puesto, por eso es importante que cuando venimos los miércoles, los domingos, cuando escuchemos al que esté aquí delante, anotemos el versículo, porque tú lo puedes volver a leer y lo meditas en casa y te das cuenta que tú, el que está delante, Dios a través del hermano te enseña algo, pero tú cuando lo lees y lo meditas, sacas muchas más cosas. Dios te habla directamente a ti de algo más en ese versículo, en esa palabra. Entonces, en esta parte de Romanos 5:17 decía, ¿no? Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida, dice. ¿Dice reinará o dice reinarán? Reinarán nosotros en vida por uno solo. ¿Por quién? Por Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Al haber recibido nosotros a Jesús, hemos recibido de Él, hemos recibido su gracia y hemos sido justos, ¿verdad? Pero dice que tú vas a reinar en vida. No dice que cuando vayamos al cielo, recién ahí, hermana, ya no voy a padecer, ya no voy a sufrir, ya no voy a llorar. Y acá tengo que hacer eso, no, dice que reinaremos en vida, no dice en muerte, dice en vida. Y es algo que nos lleva a ver este versículo y meditarlo, ¿no? Yo reino en vida, ¿por qué? Porque tengo a Dios mismo en mi vida, porque tengo a Dios en mi interior. Su poderosa o la poderosa vida de Dios está en mí. Y este versículo todos los días podemos leerlo, subrayarlo, meditarlo y darnos cuenta, yo reino en vida. Dios me uní a Cristo, recibí a Cristo, lo tengo en mi interior, soy una con Él, no solamente para recibir la salvación y cuando me muera me vaya al cielo, sino para yo reinar aquí. ¿Y qué significa reinar en vida? Es vivir y caminando en la vida, en nuestro día a día, como flotando en el aire, como que todo en nuestro alrededor es bonito, precioso, todo es perfecto.
¿Eso es reinar en vida? Las cosas que pasamos, ¿no? Evitar problemas, necesidades, ¿no? Dios nos da la solución, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Exacto, exacto. El disfrutar de Él, disfrutar de su paz en medio de esa circunstancia, porque la Biblia también dice que vamos a pasar por aflicciones. Por ejemplo, a mí me llena mucho de alegría cuando nuestra hermana Consuelo nos dice que ha pasado por una situación, está en ese proceso de haberse separado físicamente de su esposo, pero que ella camina a pesar de todo eso en paz. Eso es reinar en vida. Eso es reinar en vida. Ahí tú te das cuenta que la poderosa vida de Dios está fluyendo a través de ti. Que no solamente es un versículo, una palabra que tú sabes que te conoces, no, sino que tú lo estás viviendo. Lo estamos haciendo, estamos reinando en vida. A veces cuando tenemos, por ejemplo, mi esposo y yo tenemos una empresa, no todos los días nos sale la venta. Pero nosotros, ¿qué decimos? Padre, gracias porque tú provees. Gracias porque el dinero no va a venir de las personas que a mí me compren. Bueno, directamente y naturalmente sí, ¿no? Pero cuando tú le crees a Papá Dios, Él es el que provee. Él es el que provee. De repente en tu negocio no has vendido hoy día lo que te pidieron o lo que tienes que vender o lo que te proyectaste. Pero tú sabes, oye, pero, y si cuando tú empiezas a decir, oye, pero ¿por qué me va así? ¿No? Y ya uno empieza a preocuparse. Entonces te das cuenta que estás queriendo hacer las cosas con tu fuerza y no usas a Dios que está en ti, esa unión, ese Dios poderoso que está en ti, no lo usas. O no te acuerdas a veces, ¿no? No, tengo que vender, bueno, ya, mañana entonces. Y a veces hasta sueñas con eso y amaneces preocupado. O afanado. Imagínese mi esposo y yo si viviéramos así, hermano. Ahorita ya no estaríamos aquí, ya no sé dónde estaríamos nosotros. Porque cuando uno inicia un negocio no es fácil. Uno tiene que todos los días siempre buscar la forma, la manera. Pero cuando tú sabes, oye, pero si nosotros reinamos en vida, ¿acaso, obvio, tampoco uno no se va a quedar de brazos cruzados, ¿no? Va a tener que hacer algo, va a tener que actuar, va a tener que buscar, va a tener que caminar. Pero cuando tú dices, oye, pero si yo reino en Dios y yo tengo la poderosa vida de Dios en mí, gracias a Cristo, porque si no fuera por Cristo, tampoco seguiríamos separados de Dios, ¿verdad? Pero ahora como hemos escuchado la palabra, ya al que Cristo murió nos acercó al Padre y tenemos esa comunicación directa y estamos unidos a Él, ¿verdad? Entonces eso hace que yo reine gracias a Cristo, que yo camine en cada circunstancia en esa paz, en esa tranquilidad. Y eso es lo que nos lleva, oye, a ver, tenía que vender tanto, no vendí. ¿Qué hago? ¿Me desespero? No. Padre, yo sé de que contigo yo reino, de que te tengo a ti en mí, de que esa poderosa vida tuya está en mí. Así es, sí, Señor. Tú me vas a guiar. Gracias porque tú me vas a guiar. ¿Qué más tengo que hacer para que esto me salga? ¿Qué más tengo que hacer para vender más? ¿Qué más tengo que hacer para tener más dinero en mi bolsillo? Pero lo primero que tú haces es enfocarte en Él. Amén. No vas desesperado buscando el dinero, sino te quietas, te pones a meditar en su palabra. Por eso Romanos 5:17, siempre acordémonos, aun cuando estamos en esa circunstancia difícil. Yo reino en vida, yo reino en vida. Entonces vas a papá, le hablas, te enfocas en Él y Él te va a guiar. Lo primero que uno va a experimentar cuando decide tomar el paso primero con Dios e ir a Él y hablar con Él y ser conscientes de Él, lo primero que experimentas es la paz. A pesar de que no veas el dinero, a pesar de que no veas las ventas, a pesar de que veas que todavía te duele algo en el cuerpo, o a pesar de que tu familiar todavía está enfermo, pero cuando tú te enfocas y dices, Dios, o yo estoy unida a Cristo, yo tengo la vida de Dios en mi vida, esa poderosa vida de Dios en mí, y Él me ha llamado a reinar en vida, no en muerte. Entonces yo no tengo por qué preocuparme, no tengo por qué padecer por cosas. Padre, guíame. Padre, tú me vas a dar la solución. Yo sé que en ti voy a encontrar la solución.
Y de repente no para ti mismo, ¿no? De repente para alguien más, algún familiar tuyo que tú ves que necesita ayuda, que está enfermo. Porque esa vida de Dios en ti fluye también para los demás. Amén. Amén. Pero si uno mismo no la sabe disfrutar, ¿cómo vamos a poder ayudar al que está a nuestro lado? Amén. Por eso es importante saber esto, de que reinamos en vida. Romanos 5:17. Ya es el versículo que yo me voy a memorizar. Amén. Amén. Y que todos vamos a memorizarnos. Amén. Así es. Así es. Yo reino en vida, Ajá. porque tengo a Cristo en mí, Amén. porque estoy unido a Él. ¿Qué más que eso? ¿Acaso lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, de haber muerto, de haber padecido, de Él haber entregado todo por nosotros, es menos a lo que tus acciones pueden hacer ahora? O sea, el que tú te preocupes, el que tú camines queriendo hacer lo que tú desees, lo que tú piensas que está bien, basado en lo que ya te dicen o basado en tus experiencias, eso es más de lo que ya Cristo hizo por nosotros en la cruz. Pero a veces con nuestras acciones hacemos eso. Decimos, no, mejor yo lo hago, yo lo veo, yo lo planeo, yo lo busco. No tengo dinero, me voy, me presto, no encuentro trabajo o no me sale mi trabajo, mi empresa. Ya, esposo, nos separamos, no puedo contigo porque no podemos tener dinero. Me voy a un trabajo, busco otra cosa y uno empieza a hacer las cosas en su fuerza. Pero que sí, y lo que Dios me dijo, que Él y yo somos uno y que esa poderosa vida de Dios está en mí y de que yo reino con Él. O sea, lo que Él hizo en la cruz fue nada. No. Por eso es que cada día debemos ser conscientes de lo que Él hizo en la cruz por nosotros es mayor a cualquier circunstancia que nosotros podamos estar pasando. Así es. Cuando tú actúas como lo hace la hermana Consuelo, dice, a pesar de eso, hermana, yo estoy en paz, ella está diciendo, mayor es Cristo que lo que me está sucediendo. Así es. Yo reino en vida porque mayor es Cristo, no mi situación, no mi circunstancia, sino Él. Así es. Por eso es tan importante tener en cuenta esto, el siempre recordar la palabra, para que esa poderosa vida de Dios que ya habita en nosotros, Amén. Así es. no pensemos que esa vida se va o se duerme en tu interior porque no oras, porque no lees. Está siempre en nosotros. Así es. Solo que nosotros cada día debemos declararla, meditarla. Y aún si no tienes ninguna circunstancia difícil, es importante que nos preparemos para todo, porque no sabemos qué viene adelante. Incluso cuando tú te preparas, a pesar de que no hay ninguna circunstancia difícil, Dios te va avisando lo que va viniendo. Era lo que nos pasaba a mi esposo y a mí. Dios nos avisaba lo que iba a pasar. Nosotros trabajábamos hasta el año pasado, bueno, los dos en una empresa. Yo trabajé 10 años, creo que sí les comenté, y mi esposo 3 años en esa empresa. Y desde el año pasado venían cambios. Había un nuevo jefe, nuevas cosas que iban a cambiar. Y nosotros, yo ya sabía en mi interior de que yo tenía que salirme de esa empresa, tenía que renunciar porque Papá Dios me estaba llamando o diciendo que yo tenía que formar una empresa, incluso antes de conocer a mi esposo, ¿no? Pero yo me quedé todavía ahí. Y ya cuando yo estaba con Ángel, cuando ya estábamos casados, es que Papá Dios nos dice, ya salgan de ahí. Y nosotros, pues imagínate, estás recién casada, vives en un lugar alquilado, estás planificando tener hijos. ¿De dónde va a salir? Salte de tu trabajo, ¿no? Y a veces Dios hace tantas cosas y te guía a hacer cosas que tú menos imaginas. No, pero ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo le voy a dar mi plata? ¿Cómo voy a dar este dinero? ¿O cómo voy a ayudar? ¿Cómo le voy a hablar a esta persona? No. En tu cabeza no entra eso que hay en tu interior que Dios te habla a hacer o decir. Entonces para nosotros, era como que, ¿qué hacemos, no? Pero era muy fuerte en mi interior el decir, ya salgan de ese lugar.
Y lo que nosotros orábamos era para preguntándole a Papá Dios, ¿cuándo? Si era en el mes de abril, mayo, junio, julio, agosto, porque por nuestra propia naturalidad o por nuestra propia mentalidad y todo, nosotros no queríamos salirnos. Porque sabíamos que de una otra forma de ahí recibíamos, pues, ¿no? Como todos cuando tienen un trabajo recibes algo mensual. Y eso te ayuda en todo. Algo fijo. Pero era nosotros, Papá Dios, guíanos, Papá Dios, guíanos. ¿Y cómo es que Papá Dios, cuando tú te enfocas en Él, cuando tú le pones a Él es la situación y dejas que sea Él, y que nada, ni esa situación te robe esa paz, ese reinar en vida, ese saber que Dios está contigo y está en ti, que Él incluso te avisa lo que va a pasar? Nosotros estábamos con ese plan de salir. Ustedes saben que cuando uno sale de la empresa o renuncia, tú recibes una liquidación, tu CTS y todo, ¿no? Entonces nosotros planificamos, bueno, si nos salimos en tal fecha vamos a recibir tanto. Y algo teníamos en nuestro corazón y nos decía, espera, esperen. Y yo le decía, no, amor, hay que hablar ya con la dueña, porque la dueña era como una amiga, pues porque yo la conozco 10 años, ¿no? Hay que hablar, hay que ir a cenar con ella, decirle, ya, hay que decirle. Y él me decía, no, hay que esperar. Y estábamos así entre que esperábamos y que si le decimos y ya. Y llegó el momento cuando estos jefes nuevos estaban haciendo cambios en la empresa. Sabíamos que iba a haber un cambio y que iban a sacar a alguien de la empresa, del grupo de ventas, porque nosotros trabajamos en el área de ventas. ¿Y cómo es que papá ya nos va preparando y nos va diciendo de que una de las personas que iban a sacar era mi esposo? Y por un primer momento nosotros, wow, nos preocupamos. Así, ¿no? De un día que como que era algo va a pasar. Y luego de saber eso de parte de Dios, porque Dios nos avisó a través de nuestro interior, viendo qué puede pasar, qué puede suceder a través de personas. Hasta que el día que llamaron a mi esposo a una reunión los jefes, nosotros ya sabíamos lo que le iban a decir. ¿Y qué le dijeron? Ángel, hasta aquí nada más, queremos prescindir de tus servicios. O sea, lo sacan. Tú sabes que cuando te sacan de tu trabajo, recibes más o menos que cuando tú renuncias. Más, ¿verdad? Es como que si tú renuncias, recibes 10 y cuando te votan, recibes 100. Hay bastante diferencia. Entonces nosotros, era como que para las personas que se enteraron de esto, eran pobrecitos. ¡Oh, Dios santo! Se quedaron sin... Y no fue solo eso, porque ya nosotros habíamos preparado. Incluso mi esposo estaba preparando con su hermano, como es abogado, qué se tiene que decir, ¿no? Y cuál es tu derecho. Ya cuando llegó Ángel con el jefe y con la dueña, ya sabían lo que le iban a decir. Ellos creían que Ángel estaba como recién, pues, ¿no? Uy, ¿ahora qué hago? No. ¿Qué querían? Lo estaban incitando a que él renuncie. No a que lo saquen, ¿no? Porque obviamente ellos no querían pagarle lo que tenían que pagarle, exacto. Pero ya, ¿cómo es que Papá Dios nos preparó para ese momento? Incluso decíamos ya, entonces, el día que te digan a ti eso, yo también voy y renuncio. Porque ya era algo que yo antes de conocer a mi esposo, Dios ya me había dicho, ya, tienes que salir de ahí en tal fecha. No sé, a veces Dios te habla específicamente también. A mí me ha pasado. Me decían, tal fecha vas a estar tanto tiempo aquí y te vas a salir este tiempo y vas a empezar esto.
Pero yo no hice caso en esa fecha. Pero Dios es tan bueno que hace las cosas cuando tú decides de otra forma depender de Él, ¿no? No es que Él te dice, no me escuchaste, ahora fuiste. No, Dios siempre está, Dios siempre te responde, siempre te da la solución, ¿no? Entonces ya estábamos preparados. Y para nosotros fue, gracias papá, gracias. Porque incluso salimos con más dinero para poder invertir en el negocio. Y para la gente era como que pobrecitos, ¿no? Gaby se ha sacrificado por su esposo, por eso se ha ido también de la empresa. Y muchos hablaban. Pero, ¿por qué les digo esto, no? Porque es tan importante que nosotros no solo sepamos, sino cada día seamos conscientes de que ese Dios o de que esa poderosa vida de Dios en nosotros nos prepara para todo lo que viene, incluso te dice lo que va a pasar, te alerta para que tú estés preparado. Es saberlo, pero también es hacerlo y prepararte desde antes de que pase algo, ¿no? Porque si te agarra a ti en frío en algo, en una situación así, porque el enemigo siempre va a estar alrededor, dice la palabra también, buscando a quién devorar, ¿verdad? Y si nosotros no somos conscientes de Dios en nosotros, el diablo pues va a querer hacer cualquier cosa. ¿Y cómo va a poder hacerlo él? No, hermana, porque yo no puedo. Pero si yo tengo la vida de Dios en mí, ¿cómo es que el enemigo puede? Solamente puede cuando nosotros se lo permitimos. Dice que anda como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Por qué busca? Porque de 10 que hay, hablando de gente que conoce a Cristo, él busca porque sabe que no todos, o mejor dicho, sabe que no todos van a caer. ¿En qué sentido? De que él pone pensamientos, pone ideas. ¿Y qué se genera? La ansiedad, la preocupación. ¿Qué hacemos en ese momento? Ya siento temor, siento preocupación, siento ansiedad. No. En el nombre de Jesús, yo sé que Dios está en mí, esa poderosa vida de Dios está en mí. Yo me tomo esa palabra de Dios y desecho esa preocupación, desecho esa ansiedad, desecho ese miedo en el nombre de Jesús. Cuando tú haces eso, el enemigo ya sabe, lo único que hace es irse. Como lo que pasó con Jesús, ¿se acuerdan cuando lo tentó? El diablo pudo hasta matar a Jesús, pero sabía que no podía porque Jesús era un hombre justo. ¿Usted y yo somos justos? Amén. Sabe que no puede, por eso lo único que puede hacer es poner esa idea. Y te empiezas, ya cuando tú te empiezas a preocupar, porque sí pasa, pues que nos preocupamos, deséchalo en ese momento. Y di, Padre, tú eres en mí. Tú vives en mí, es tu vida misma en mi vida. Tu palabra dice que yo reino contigo. Esta situación, esta idea, esta preocupación no puede más que tú y yo juntos. Y el enemigo se va. Estuve leyendo un libro del hermano Chad González, donde él hace esa diferencia de que cuando el diablo tentó a Jesús y cuando tentó a Ananías y Zafira. Ananías y Zafira eran personas creyentes, ¿no? ¿Qué hicieron ellos? De la plata del terreno que vendieron, se cogieron una partecita y se la guardaron para ellos, ¿no? El enemigo también estuvo por ahí. Oye, guárdate un poquito, pues, ¿no? Para ti. Y ellos hicieron caso y se guardaron. Y dice la Biblia que murieron, ¿no? Pero mira hasta qué punto puede llegar uno cuando entra esa idea y tú la aceptas, decides aceptarla o decides rechazarla. La capacidad que tú y yo tenemos es que con solo decir no lo acepto en el nombre de Jesús, se va. Y tú te enfocas en Él, te enfocas en Cristo, te enfocas en tu unión con Él, te enfocas en Romanos 5:17, que yo reinaré en vida con Él, que yo tengo esa poderosa vida de Dios en mí, y esa preocupación se convierte en paz, en seguridad en Él. Así te das cuenta o nos damos cuenta que vamos reinando en vida.
Y es un día a día, hermanos. Por eso es tan importante cuando escuchamos la palabra, meditar en esos versículos. Y si hay algo que no entendemos, preguntar a nuestros pastores. Amén. Amén. Eso nos va a guiar cada día, nos va a llevar cada día a que caminemos enfocadas en Él y que esa poderosa vida de Dios que está en nosotros, que primero la creamos que tenemos esa vida, no solamente que lo sepamos, sino que creamos que tenemos esa vida y que caminemos en ella Amén. y que lo veamos cada día. Cuando tú esta semana pienses o veas que tienes esa preocupación, esa ansiedad por algo, ¿qué vamos a declarar? La vida de Dios en nosotros, ¿verdad? Y cada día, el que tú medites en su palabra te va a ayudar a que fortalezcas eso. Porque de repente nos ha pasado, ¿no? De que un día estamos con la preocupación por algo y decimos, no, pero a mí el pastor me ha dicho y la Biblia dice que yo tengo que desechar ese pensamiento. En el nombre de Jesús te vas, te vas. Y luego caminamos y seguimos nuestro día a día viendo los hijos, viendo los hermanos, viendo los padres, trabajando, tal. Y pasa el día siguiente y vuelve ese, uy, pero todavía no se da, todavía no pasa. ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar? ¿De dónde voy a tener lo que necesito? Y vuelve esa preocupación, ¿no? Por eso es tan importante que no solo ese día, sino todos los días meditemos en esa palabra. Para que sea esa palabra la que salga cada día de nuestra boca. Y esa poderosa vida de Dios fluya realmente a través de nosotros. Que no sea una religión nada más de saber que yo tengo la vida de Dios y su poderosa vida está en mí. No solamente quiero saberla, Padre, quiero yo actuar cada día. Y cuando venga esa circunstancia difícil, ahí yo voy a saber, yo voy a actuar y voy a hacer lo que tu palabra me dice, que es reinar en vida y recordar Amén. que yo soy uno contigo. Amén. Así es. Y vamos a ver cómo vamos a ir avanzando, cómo vamos a ir creciendo en Él. Pero ¿qué crees, hermana? Tu espíritu y nuestro espíritu unido a Él está perfecto, ¿verdad? ¿Qué es lo que se va mejorando, cambiando? Nuestra mente y nuestra alma, ¿verdad? Antes te preocupaba que no había dinero porque no vendías nada. Ahora, cuando tú vas creciendo, te das cuenta que ya no te preocupas por eso. Porque sabes que es Dios que te provee, porque sabes que es a través de Él que tú vas a tener la venta, sabes que a través de Él vas a poder pagar la deuda, sabes que a través de Él y por Él vas a sanarte o vas a ayudar a alguien más a que sea sano. De esa forma es que vamos creciendo y desarrollándonos, avanzando en Él. Recuerden que nuestro espíritu es el perfecto unido a Cristo. Y es de ahí donde parte todo para que nuestra alma, nuestros sentimientos y nuestra mente sean renovadas. Amén. 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 Recordemos, tenemos esa poderosa vida de Dios en nosotros. Recordémoslo y actuemos en ello cada día. Amén. Que cada situación por la que pasemos, siempre la pongamos en Él. Padre, ¿está bien este trabajo? Padre, ¿está bien que yo empiece o inicie esto? Padre, ¿está bien que yo viva aquí? Padre, ¿está bien que yo alquile esto? Son cosas que ahorita digo que le pregunto a Dios, ¿no? Amén. Hasta en esas cosas, Amén. siempre preguntarle y decirle y depender de Él, porque nadie mejor que Él sabe lo que va a pasar en esa decisión que tú quieres tomar, Amén. si realmente esa decisión es la correcta o no. Todos los días que esa poderosa vida de Dios fluya y fluya a través de nosotros y la podamos ver manifestada en esa paz, en esa tranquilidad, en ese gozo que solo en Él podemos obtener aún a pesar de la circunstancia difícil. Amén. Así es. Amén. Amén. Yo me quedé en Romanos 5:17, pero la verdad mi enseñanza era qué somos ahora en Cristo y qué es más, pero lo vamos a hacer la próxima clase. Amén. Porque ya hemos recibido muchos versículos que todos hemos anotado y que vamos a meditar en ello, ¿verdad? Amén. Todos aprendemos cada día más de la palabra de Dios en nosotros. Todos los días, todos. Porque todos necesitamos
Nuestra mente, nuestra alma necesita cada día ser renovada, ser fortalecida, de que sepa que mi espíritu es mayor porque Cristo está en mí y que eso cada día sea mayor a través de mi vida. Amén. Meditemos en lo que hoy hemos aprendido y si tienen alguna pregunta, el pastor y la pastora nos van a poder ayudar. Amén. Vamos a orar por este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque es tu poderosa vida en nosotros, Señor. Nosotros vamos aprendiendo de que tenemos esa poderosa vida en nosotros y ahora queremos cada día actuar en ella, Señor. Saber, como dice tu palabra en Romanos 5:17, que reinamos en vida contigo, por ti, Jesús. Por ti reinamos en vida, contigo, unidos a ti, reinamos en vida. Y cada día queremos que eso se haga real en nosotros. Que nosotros podamos ver, que podamos palpar, que se pueda manifestar, Señor, esa vida tuya a través de nosotros. Que las personas a nuestro alrededor lo puedan ver, Padre. Que las personas a nuestro alrededor también puedan ser beneficiadas por esa vida abundante, por esa vida poderosa que tenemos en nosotros. Porque eres tú en nosotros, Padre. Nada ni nadie nos puede vencer, porque te tenemos a ti, Señor, el Padre Todopoderoso. Tenemos tu vida, tenemos de ti, Señor, tu misma gloria, tu mismo poder, Padre. Esa plenitud, Padre, está en nosotros, Señor. Así que nada ni nadie nos puede decir lo contrario o nos puede desanimar. Queremos seguir caminando, queremos seguir creciendo, que nuestra mente, que nuestra alma sean renovadas a través de ti, de tu palabra, y de que esa poderosa vida tuya en nosotros fluya en nuestra mente, fluya en nuestra alma, Señor, y cada día sea mayor, y cada día podamos contar de esas experiencias contigo, Señor, de cómo tú fluyes, de cómo reinamos contigo en vida, a pesar de la circunstancia difícil, Señor. Gracias, papito. Gracias, porque eres tú el que nos va a seguir guiando. Es tu Espíritu Santo en nosotros quien nos guía, quien nos ayuda a seguir tomando pasos, a seguir caminando, Señor. A seguir tomando decisiones contigo, Padre, a seguir tomando cada decisión contigo, Señor. No solo nosotros, no en nuestras propias fuerzas, no, contigo, porque al tenerte a ti y al tener esa vida poderosa en nosotros, sabemos que el resultado, Señor, será mucho mejor, Señor, mucho mejor de lo que nosotros podemos pensar o imaginar, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque nos enfocamos en ti. Nos enfocamos en ti y no en la circunstancia que estemos pasando. Nos enfocamos en ti, Señor, y no en lo que podamos pensar, Señor, en lo que podamos sentir, no, Padre, sino en ti y en lo que somos contigo y en lo que somos unidos a ti, gracias a Jesucristo, gracias a lo que Él hizo por nosotros, al Cordero inmolado, gracias a Él, gracias a ese amor incondicional por nosotros, Padre. Queremos cada día caminar en ello, cada día, Padre, enfocarnos en ello y disfrutar de esa vida poderosa, palparlo en cada circunstancia, seguir viviendo, Padre, y experimentando tu paz en nuestro interior, Señor, tu paz en nuestro interior, Padre. Gracias, papá, gracias por cada uno de nuestros hermanos que hoy están aquí, Padre. Yo sé, papito, que eres tú, Padre, el que ha calado aún lo más profundo de su interior, en lo más profundo de su interior, Señor. Ahí, Señor, donde eres tú, Padre, el que solo conoce, Señor, el interior de cada uno de nuestros hermanos, de cada uno de nosotros. Y es tu palabra la que va a hacer ese rema en el interior de cada uno de ellos, Señor. Y cada uno de ellos podrá cada día más experimentar esa vida poderosa tuya, y por ende reinar en vida, Señor, reinar en vida. Ellos podrán ver, ellos podrán palpar esa vida poderosa a través de ellos, a través de sus manos, a través de su boca, Padre, a través, Señor, de sus acciones,
generaciones, Padre. Ellos podrán experimentar de tu poder, de tu gloria, de esa plenitud que ya está en ellos, pero la podrán ver manifestada, Señor, porque solo tú conoces su corazón. Gracias por cada uno de los que están aquí, los que no han venido, los que no verán, Señor, por el video, Padre. Gracias, Señor, porque eres tú, papá. Eres tú, Señor, el que conoce y el que sabe ese anhelo, ese deseo de nuestro corazón, de no solo saber de que te tenemos a ti, sino de que queremos cada día, Señor, cada día ver manifestada tu gloria y tu poder a través de nosotros, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por este tiempo y gracias por cada uno de nuestros hermanos. Gracias, Padre, por estar aquí y por hablarnos hoy, por fortalecernos hoy a través de tu palabra, porque eres tú siempre hablándonos y nosotros con humildad recibimos tu palabra, esa palabra que nos fortalece, esa palabra que nos llena, Padre, esa palabra que nos anima, Señor, esa palabra, Padre, que cada día necesitamos para renovar nuestra mente. Hoy hemos recibido tu palabra con mucha humildad, Señor, y deseamos y anhelamos cada día caminar en ella, Señor, en ella, Padre. Gracias, porque por ello mandaste a tu Espíritu Santo, para que tu Espíritu Santo nos guíe, sea nuestro ayudador, cada vez que esa palabra tuya llega a nuestro interior, Señor. Es el Espíritu Santo guiándonos, es el Espíritu Santo ayudándonos, es el Espíritu Santo hablándonos también. Gracias, Padre, porque no nos has dejado solos. Tenemos de tu Espíritu Santo, te tenemos a ti, Padre, para seguir caminando, para seguir soñando en ti, para seguir viendo más allá de lo que mi mente pueda pensar o imaginar, Padre, sino soñar contigo, Padre, ir más allá de lo que mi mente pueda decirme, Padre. Gracias, Señor, gracias, Padre, porque tener un Dios poderoso, tener un Dios de gloria, tener un Dios de poder, tener un Dios y toda su plenitud en mí, no me va a llevar a conformarme con lo que vivo ahora, sino a anhelar más, Señor. No un solo trabajo, no, Padre, un solo lugar, sino anhelar más, Señor, anhelar más en ti. Primero busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Y es lo que deseamos, Señor. Cada día enfocarnos en ti, cada día mirarte a ti, para no conformarnos, para que en ti, Señor, cada anhelo, cada deseo, cada propósito tuyo se vaya cumpliendo. Si antes yo solo pensaba en tener o vivir en un lugar alquilado, no, ahora pienso en tener una casa grande, porque ese deseo lo pones en mi interior y voy anhelando ello, Padre, Gracias, Señor, gracias, Padre, porque siempre contigo vamos por más y más, porque es la abundancia tuya, es las bendiciones abundantes tuyas para nosotros, Padre, y nosotros no queremos conformarnos, sabiendo ahora que tenemos esa vida poderosa en nosotros. Esa vida poderosa nos lleva a ser mejor y mucho más de lo que podamos ver, Padre, mucho más de lo que podamos ver, papá, y así vamos caminando, Señor, así vamos creciendo en ti, Padre, anhelando mucho más de ese propósito eterno que tienes para nosotros, Padre. Gracias te damos. Gracias, Señor, por poner ese deseo, ese anhelo, esas ganas en nuestro interior. Gracias, Espíritu Santo, porque no nos vamos a conformar, porque haremos, Padre, y creeremos, Señor, que esa poderosa vida de Dios nos lleva a reinar en vida, no solamente en lo espiritual, sino que lo espiritual se manifiesta en lo natural. Porque tu provisión es así, papá. Es tu provisión abundante y es la que disfrutamos en la tierra, Padre. Económicamente, Señor. Aún en nuestro cuerpo sano, Padre. En nuestros familiares, Señor. En todo lo que necesitemos, Padre. Tú siempre piensas abundantemente, Señor. Y así queremos nosotros cada día seguir creciendo y avanzando, Señor.
dejar los límites, Señor, y no conformarnos. Vamos a ir cambiando, vamos a ir mejorando en ellos, Señor. Sí, Señor. Porque mi mente y mi alma se irán renovando en ti, sabiendo de que yo reino contigo y de que tengo tu vida poderosa en mí. Gracias, papá. Gracias por este tiempo. Gracias por hablarnos. Gracias por animarnos. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén.